Profecías de Samuel, pies de barro. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Hierro y barro cocido. El sueño de un antiguo rey de Babilonia arroja luz sobre profecías bíblicas para los últimos días. Profecías que ya empiezan a cumplirse en Europa y el Oriente Medio. En el antiguo reino de Babilonia, los magos y astrólogos estaban en grandes apuros. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño aterrador y quería saber lo que significaba. Presa de temor, frustración e ira, había ordenado que se ejecutara a todos sus magos y videntes si no le decían tanto el sueño como su significado. Advirtió: «Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares». Daniel 2:5. Nabucodonosor sabía motivar. Incapaces de cumplir la orden del rey, los videntes respondieron: «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey». Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Daniel 2:10-11. Nabucodonosor respondió a su vez, dando comienzo a la carnicería. Aparece Daniel. Había, sin embargo, un joven cautivo judío a quien Dios había bendecido con la capacidad de interpretar sueños y recibir visiones proféticas. A este profeta, Daniel, Dios le reveló tanto el sueño como su significado. Daniel había sido capturado cuando los caldeos derrotaron el reino de Judá, alrededor del año 604 a.C. Ahora, y gracias a su interpretación del sueño de Nabucodonosor y otros incidentes posteriores, Dios hizo elevar a Daniel a uno de los cargos más altos en Babilonia. Allí continuó, como funcionario altamente respetado, bajo los caldeos y después en el gobierno de los medos y los persas. El profeta Ezequiel, contemporáneo histórico de Daniel, lo menciona 3 veces como hombre renombrado por su sabiduría y su justicia. Ezequiel 14:14-20, 28:3. Jesucristo también lo mencionó como el profeta Daniel. Mateo 24:15. Daniel le dijo al rey que en su sueño había visto una gran estatua que representaba el sistema de gobierno babilónico, el cual se prolongaría durante varios imperios históricos sucesivos. Daniel 2. Daniel previó una serie de imperios antes de que existieran. Identificó correctamente al reino de Nabucodonosor como la cabeza de oro de la estatua. 605 a 539 a.C. Al reino siguiente, conocido como el Imperio Medo-Persa, lo describió como el pecho y los brazos de plata. 539 a 331 a.C. Describió el vientre y muslos de bronce como el Imperio griego. 331 a 168 a.C. Y describió las piernas y los pies de hierro como las fracciones oriental y occidental del Imperio romano, cuyas capitales respectivamente eran Constantinopla y Roma. 168 a.C. a 476 después de Cristo. Daniel señaló igualmente un detalle interesante en el sueño del rey. Los pies de la estatua, con sus 10 dedos que representaban 10 reyes, correspondían al imperio que reinaría justo antes del regreso del Mesías, desde 476 después de Cristo hasta el regreso de Cristo, que marcará el final de la historia del mundo. Estos pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, o arcilla. Daniel explicó: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro,
Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:41 a 44. Una serie de hechos históricos ocurridos hace mucho tiempo confirmaron la veracidad de esta profecía. Los caldeos cayeron ante el imperio medo-persa. Luego, el imperio griego bajo Alejandro Magno derrotó a los medos y los persas. Más tarde aún, el imperio de hierro, que fue Roma, derrotó a los griegos y a muchos otros pueblos, entre estos, Judá en tiempo de los macabeos, tal como lo había predicho Daniel. El fenómeno simbolizado por las piernas se cumplió en el año 395 después de Cristo, cuando el Imperio Romano Oriental, llamado también Bizancio, se separó de Roma y estableció su capital en Constantinopla, actualmente Estambul. Estás en el canal Ángeles Bíblicos, sus revelaciones. Quédate conmigo hasta el final del video. Y no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que recibas más videos como este. Los dedos de la estatua. ¿Quiénes son los representados por los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido? Todavía no se ha visto el cumplimiento histórico de esta profecía. La Biblia revela que serán reyes o gobiernos al final de esta era y que serán parte de un gran resurgimiento del Imperio Romano. Dos características en particular servirán para identificarlos. Serán 10. Y así como el hierro es fuerte y el barro frágil, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. El apóstol Juan tuvo una visión con otros detalles que corresponden a sucesos de los últimos días. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, 3 a 6. Tal como la nación de Israel figura como una mujer en la Biblia, y la iglesia o Israel espiritual figura como la novia casta de Cristo. La ramera de Apocalipsis 17 es figura de una gran iglesia falsa, que estará activa en los últimos días de nuestra era. Esta cumplirá un papel importantísimo en el resurgimiento del gran sistema babilónico que Nabucodonosor vio en forma de estatua. En su visión, Juan oyó estas palabras: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 12 a 14. La mujer monta sobre una gran potencia política dotada de 10 cuernos, 10 gobiernos bajo ella. Los 10 dedos de los pies en Daniel 2 y los 10 cuernos en Apocalipsis 17 representan los 10 gobiernos que estarán presentes en el mismo momento histórico. ¿Podría ser Europa los dedos de los pies? Recordemos ahora los dedos de los pies en la estatua de aquel sueño de Nabucodonosor. Dios reveló en una visión al apóstol Juan que al final de esta era habría un resurgimiento del Imperio Romano formado por 10 naciones o reinos, los cuales entregarán su poder y su autoridad a esta continuación del antiguo sistema babilónico.
Las 10 naciones serán débiles en parte y fuertes en parte, como los dedos de hierro y barro cocido. Estaremos presenciando el surgimiento de aquellos dedos. Las naciones rara vez entregan su soberanía por las buenas. Generalmente se la arrebatan a la fuerza. Según Juan, al final habrá un resurgimiento del Imperio Romano, y por lo tanto, hay quienes interpretan a la Unión Europea como posibles dedos de los pies, por estar en el entorno de lo que fue el Imperio Romano. Entonces, muchos piensan que Europa, por la delicada situación que vive y para evitar un desastre económico, sus Estados miembros no tendrán más alternativa que entregar su poder y autoridad como fue profetizado por Juan. Los observadores, que comprenden la situación política en Europa, concuerdan en que Alemania tendrá que ser la principal potencia económica que financiaría tal arreglo, y por lo tanto, insistirá en cumplir el papel dominante. Estará en condiciones de exigir la renegociación de la actual estructura política de la Unión y de supervisar la imposición de un control político y económico mucho mayor sobre los Estados miembros. Esto le permitiría controlar e incluso sacar a los estados más débiles de la Unión. De un modo o de otro, pocos prevén que perdure la actual configuración, una Unión Europea formada por 27 naciones y una eurozona formada por 17 naciones. De hecho, ya el Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea. Recordemos también que los hechos económicos no ocurren en forma aislada de los geopolíticos. A la vez que afrontan una crisis financiera, los europeos ven un renacer del radicalismo islámico en el sur y sienten los efectos aún dentro de sus propias fronteras. Muchos que observan a Europa desde afuera no consideran que en 1683 había fuerzas militares musulmanas a las puertas de Viena. Hoy el Islam se extiende por toda Europa, debido principalmente a la inmigración, y muchas voces importantes, entre ellas el Papa Benedicto XVI, instaron a los europeos a reclamar su tradición católica romana y a resistir la expansión del secularismo y el Islam. ¿Unificaría a Europa un fuerte líder central en contra de la expansión musulmana? Demos un vistazo. En su profecía pronunciada en el Monte de los Olivos, Jesucristo hizo referencia a algo que ya había profetizado siglos antes por medio de Daniel. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Marcos 13:14, Cristo nos recordó que, en el tiempo del fin, los cristianos podrán identificar los acontecimientos mundiales y su significado dentro del contexto de las profecías bíblicas. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Marcos 13, 28 a 29. Prosiguió. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13, 32 a 37. El libro de Daniel revela el sueño de Nabucodonosor. Este sueño nos muestra miles de años de profecía cumplida y fija el escenario para lo que vendrá en los próximos años. Dentro de poco, veremos aquellos 10 dedos de los pies que son, en parte fuertes y en parte frágiles. Este, sin embargo, no es el final de la historia. También leemos: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Los dedos de hierro y barro cocido darán lugar al reino de Dios profetizado. El sistema humano de gobiernos babilónicos quedará reemplazado eternamente por el gobierno perfecto de Jesucristo. Que Dios apresure la llegada de ese día. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este video haya sido de tu agrado y no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita, escogiendo la opción todas, y también compartir el video. Hasta pronto, y que Dios te bendiga.